Argos TV presenta. Be Witness fue una conferencia convocada por el periodista Jaime Maussan el pasado 5 de mayo y que se llevó a cabo a través de la empresa Maussan Producciones con el objetivo de difundir dos imágenes inéditas y supuestamente reales de alienígenas que fueron capturados después de que un objeto volador no identificado cayera en Roswell, Nuevo México, el 7 de julio de 1947 según los relatos. Esta historia es para muchos el acontecimiento que prueba la existencia de seres provenientes de otros planetas y ha sido muchas veces apoyada y descartada por diversos medios y en mi opinión merecería un video aparte que si ustedes me recuerdan seguramente realizaré. ¿Será cierto que el mundo cambió a partir de la revelación de estas dos fotografías o se trató solo de una eficiente campaña publicitaria que logró captar la atención de algunos miles de incautos? Hola, ¿qué tal? Yo soy Adalid, mejor conocido en los bajos mundos de las redes sociales como Deltas Mundos. Y antes de comenzar, quiero agradecer a los nuevos suscriptores por la confianza que están depositando en el contenido de este canal. Espero que esta serie de nuevos videos también sea de su agrado y logremos la continuidad que llevé durante el año pasado. En esta ocasión abriré con un tema que me pareció importante tocar, porque no todo lo que brilla es oro y porque siempre es bueno tener los ojos bien abiertos y los oídos atentos. Se trata de un tema que ha causado los más variados comentarios, pero que yo he decidido titular Las mentiras de Jaime Maussan. ¿Dónde estamos parados hoy en día? Las ventanas se han abierto para iluminar nuestro mundo y el interior de esta construcción a la que hemos llamado realidad se ha quedado casi sin paredes. Pero tenemos frente a nosotros una verdad que entusiasma más que la apariencia. Me gusta la palabra misterio, pero me gusta más todavía saber que todo misterio puede ser resuelto. Así me he acercado a la religión, a los fenómenos paranormales, a las otras realidades todavía inundadas de monstruos y fenómenos, a la luz de la razón y con la ilusión de encontrarme alguna vez con que hay más que charlatanes, omisiones, errores de interpretación, y apuesto todo a que algo debería sobrepasar lo que llamamos física y química. Quizá allá afuera algo me esté esperando. Mientras tanto, elegiré mantenerme escéptico y con los ojos muy abiertos. Y bueno, comenzaremos hablando acerca de la trayectoria de Jaime Maussan, un periodista e investigador mexicano de 61 años de edad y con más de 40 años de experiencia. Muchos lo recordamos por su participación en Televisa, donde su labor periodística no se acercaba sino en muy contadas ocasiones al tema de los platillos voladores. No obstante, su pasión por estos temas le ha restado seriedad, y no sin razón, cuando ha participado en varios fraudes noticiosos que no estaría mal tomar en cuenta antes de confiar ciegamente en la veracidad de sus dichos o de las pruebas mostradas. Pero antes de comenzar, me gustaría recordar que el hecho de que se trate de un periodista de amplia trayectoria no le vuelve infalible o absolutamente creíble. No se trata del primero en su ramo que termina cayendo en la tentación del engaño, cuando el engaño trae tras de sí la fama o la fortuna. Jaime Maussan no ha dudado cuando ha sido necesario mentir, tanto que la lista de engaños se vuelve cada vez más larga. Así que intentaré hacer una cronología de cada uno de ellos y de esta forma el asunto no les tomará desprevenidos. Aprovechándose de manera consciente o inconsciente, eso no lo sabemos, de su reputación como investigador y de su trayectoria en los medios de información, ha dado ejemplo del argumento de autoridad. Cuando se le ha cuestionado sobre la veracidad de sus afirmaciones, se ha escudado en su carrera en los medios de comunicación, en la cantidad de conferencias que ha dado o en las supuestas credenciales de los testigos o protagonistas de sus historias. A veces he llegado a pensar que podría ser víctima de estas personas, pero argumentos tan elaborados y repetitivos sobre falacias tan claras dan la impresión de haber sido estudiados metódicamente para responder con rapidez y desviar la atención sobre los puntos más flacos de sus historias. Y quizá debamos comenzar hablando del caso más antiguo del que tengo memoria. Me refiero al de Edward Billy Mayer, que ocupó la atención de Maussan durante algún tiempo y dio pie a un video documental de nombre En el mar del universo. Obviamente de Jaime Maussan. Billy Mayer era un granjero suizo que se hacía pasar por contactado de una raza extraterrestre que provenía de las Pléyades y que contaba con más de 1000 fotografías, 600 videos, audios y trozos de metal que, según aseguraban, provenían de otro planeta.
Sin embargo, aunque las fotografías y videos son nítidos y pueden resultar convincentes, todo se vino abajo cuando uno de sus seguidores descubrió la maqueta de uno de los platillos voladores fotografiados oculta en el garaje de Billy Mayer. Y sobre todo cuando se comparó una fotografía algo borrosa tomada a una supuesta extraterrestre con la imagen de una bailarina del show de The Goldie Gems en un programa de televisión llamado The Dean Martin Show. No fueron las energías provenientes de la nave lo que habían dado esa baja resolución, sino que fueron producto de un acercamiento a una imagen en movimiento que provenía de su aparato de televisión. La chica, por cierto, se llama Michelle de la Feb, no Semyase, y hoy en día no labora para un ejército de paz proveniente de las Pléyades, sino para la televisión italiana. Por cierto que Billy Mayer, como buen mentiroso, ha tenido que improvisar y salir al paso confiando en que a la gente le es más fácil creer que aceptar que ha sido engañada. Actualmente ha asegurado que efectivamente las fotos son falsas, pero que en realidad tuvo que reconstruirlas porque las originales se las robaron unos hombres de negro. Buen intento, y seguramente no faltará quien le crea. A este tipo de falacias, por cierto, se le conoce coloquialmente como de la portería móvil, porque da la impresión de que cada vez que se valida, sus requisitos son replanteados y movidos hacia un siguiente nivel. Y acaba otra. El 11 de julio de 1991, cuando todos los mexicanos permanecíamos atentos al eclipse solar, mucha gente comenzó a encontrar un objeto no identificado en sus fotografías. La explicación más simple y sensacional no se hizo esperar. Un ovni había posado para todo el mundo. Jaime Maussan lo confirmaba. En su programa de televisión aparecieron diferentes videos en los que se observaba un pequeño punto luminoso que, claro está, no era otra cosa más que el planeta Venus en la posición esperada justo para ese momento, y visible a causa del lógico y esperado oscurecimiento del cielo. Y bueno, el siguiente caso que voy a presentarles no es menos penoso. Desde 1995 hasta 1997, el cometa Hale-Bopp pudo ser observado a simple vista. Debido a sus dimensiones y características, fue el centro de supersticiones y paranoias. Entre estos, entusiastas como Maussan comenzaron a esparcir rumores de la presencia de una nave alienígena camuflada en su cola. Como siempre suele decirse en estos casos, supuestamente un astrofísico, sin mencionar nombres, había revelado unas imágenes. Maussan presentó entonces dentro de su programa Tercer Milenio a un supuesto empleado de la NASA que aseguraba que detrás del cometa había una nave espacial 3 veces más grande que la Tierra y que se comunicaba con nosotros a través de notas musicales. La paranoia alcanzó su clímax cuando la secta Heaven's Gate o Puerta del Cielo organizó un suicidio masivo donde 37 personas terminaron con su vida, convencidos de que ellos mismos eran extraterrestres y que debían despojarse de sus cuerpos físicos. 2 meses antes, los astrónomos Oliver Heinat y David J. Towlen de la Universidad de Hawái habían indicado que la foto a la que se hacía referencia era una copia alterada de una de sus propias imágenes. De nada valió esta afirmación. ¿Y qué decir de su acercamiento a un supuesto estigmatizado, el italiano Giorgio Bon Giovanni, a quien entrevistó en varias ocasiones y sobre el cual decía que cuando sus estigmas sangraban se podía percibir un aroma a rosas y que varios médicos habían avalado el milagro, donde las heridas de las manos, claro como en las imágenes religiosas, sino como en realidad los romanos hacían, parecen ser bastante superficiales, como producto de alguna especie de maquillaje y para nada lo que el periodista ha dicho, como por ejemplo que poseen un nivel de coagulación superior. Pero es que en serio el mensajero de la Virgen de Fátima necesitaba una entrevista en el programa de comedia de Adal Ramones, y sobre todo, ¿qué pasó con el fin del mundo? ¿No previó que sería en agosto de 1991, también en 1993 y finalmente en 1996? ¿Y los ovnis que vendrían a rescatarlos? ¿Y el asteroide que impactaría la Tierra? Claro, Maussan no es responsable de lo que otros dicen, pero no lo vuelva aunque sea un poquito mentiroso que supiera que los estigmas eran falsos y que aquel aroma a rosas no existió sino en su imaginación. Ahora bien, tal vez los fraudes más espectaculares sean también los más patéticos, como por ejemplo el video que difundió de un ovni en las Torres Gemelas, nada más que una cortinilla del canal Sci-Fi, con actores y efectos especiales.
O la autopsia extraterrestre de 1995, también una referencia al caso Roswell que comentábamos desde el inicio. De esa autopsia, por ejemplo, defendida por Maussan a capa y espada, ahora sabemos mucho más, como por ejemplo que Ray Santilli, el propietario original del video y su propio productor, admitieron que era parcialmente falso. Claro que frente a casos tan frecuentes de mentiras, nos hemos vuelto inmunes a la falsedad y muchos por fin comenzamos a entender que una verdad a medias es solo una mentira disfrazada. De cualquier forma, al final Santilli aceptó haber levantado un set de grabación para este fraude en la sala de un departamento vacío cerca de Rochester Square, en Camden Town, y que fue John Humphreys el autista que creó las dos figuras alienígenas, usando moldes de yeso que contenían encéfalos de ovejas sumergidos en jalea de frambuesa, ¡qué rico!, y entrañas de pollo obtenidos en el mercado de carne S.C. Crosby de Smithfield. Por cierto, fue el mismo escultor quien apareció en la cinta como forense, esto para controlar los efectos especiales. Pero quizá los casos más penosos con que se ha topado nuestro periodista han sido precisamente aquellos en los que colabora de forma activa. Quien nos recuerda el caso de Jonathan Reed, un supuesto doctor que había sido víctima de un ataque alien mientras paseaba a su perra como cotidianamente hacía, lejos de la civilización y en un bosque. El supuesto doctor habría perdido a su animal de compañía a causa de que el extraterrestre lo había desintegrado, pero él heroicamente lo había reducido de un golpe y se había llevado su cadáver. Todo al más puro estilo de la bruja de Blair, documentado debidamente en video, pero también al estilo más conspiranoico porque el gobierno se había encargado de borrar su trayectoria educativa y laboral, es decir, que la evidencia de su trayectoria se encontraba en la falta de evidencia. Curioso que un hombre tan perseguido por el gobierno más poderoso del mundo pudiera presentarse también en el show de Adal Ramones al lado de Jaime Maussan, donde se presentaban escoltados por unos hombres también de negro y con el supuesto brazalete que había usado como arma el alienígena. Por cierto, prometieron una teletransportación en vivo, cosa que nunca sucedió, porque tal vez esperaban que todo el staff de Otro Rollo participara y nunca concertaron algo. ¿Por qué me atrevo a decir algo así? Porque esto ocurrió en verdad. Él o sus colaboradores abrieron un canal en YouTube y colgaron en él un único video supuestamente grabado en una televisora canadiense con millones de personas en su audiencia. Sin embargo, nadie sabe qué programa fue, cuándo fue y nadie parece haberlo visto nunca. En él, Reed hace una demostración del uso del brazalete, tremendamente sobreactuada, mal iluminada, con una resolución pésima y donde los aplausos fueron grabados, y jamás se ve un presentador ni la audiencia de 250 personas que dicen tener en vivo. ¿Y qué decir del ser de Metepec? El cadáver disecado de un mono tití hembra al que habían sumergido en un curtidor de pieles y que paseó por diferentes lugares en una gira por la que la gente pagaba por posar a su lado y que según la historia era un extraterrestre, tenía ADN humano y sangre blanca. Ahora el periodista asegura contar con un par de transparencias que fueron almacenadas por 10 años hasta que en el año 2008 una caja afectada por la humedad comenzó a abrirse y reveló que en el interior se encontraban las fotografías de seres alienígenas. Según esta historia, el material fue analizado por expertos en fotografía que determinaron que las imágenes fueron captadas entre 1947 y 1949. Aquí es necesario aclarar que no es tan poco común que existan aún películas de diapositivas Ektachrome de Kodak y que éstas puedan revelarse o utilizarse para montar trabajos modernos que sugieran haber sido realizados en los años 40. Que la cubierta de cartón sí corresponde a la época tal y como se ha dicho, a pesar de que entusiasma, no resuelve afirmativamente la realidad del tema extraterrestre, solo ubica el material en un periodo. Para convertirse en una prueba habría que testearse de otra forma y aún así no corroboraría lo afirmado por Maussan tal y como ha sucedido. ¿Por qué es importante pensar así? Porque que una teoría nos agrade o nos parezca ideal no es igual a que sea cierta. Se deben agotar todas las posibilidades. Así se evitan fraudes o malas interpretaciones. Solo basta con recordar la supuesta autopsia extraterrestre. Ni siquiera tocó un pelo al método científico. Y eso que al menos en esa ocasión se tomaron el tiempo para seguir un guión, realizar figuras alienígenas convincentes y ofrecer un tipo de película al estilo de la época. Por la fecha y la información de supuestos testigos del accidente en Roswell quieren determinar que se trata de fotografías tomadas a los alienígenas que se encontraban en el interior de la nave.
Pero ¿qué tal si se trata de otra cosa? Por eso me gustaría dedicarle un segundo video a este tema. Espero que el video les haya gustado y si todavía no se han esqueado de fraudes y engaños, les recomiendo ver el video del brazalete teletransportador y también dejaría por acá un enlace a la cortinilla del canal Sci-Fi de las Torres Gemelas. Recuerden dejar un comentario, una manita arriba y nos vemos otra vez el miércoles de la siguiente semana.